Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos y posteriormente preguntar a las personas que saben algo que nosotros no conocemos del todo. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Juan Solís, profesor universitario, periodista, que se ha acercado a uno de esos temas que han cambiado con el tiempo, que tienen que ver con lo reprobable, con lo que llamamos obsceno y cuya resemantización ha cambiado en las últimas décadas de manera hasta asombrosa por momentos. Él publicó El cuerpo del delito y con ese pretexto nos acercamos a él para que hablemos de ese tema. Gracias, Juan, por estar aquí. Gracias a ti, Javier. Mucho gusto estar aquí. ¿Por qué tu interés en lo obsceno? Es un interés que parte ya desde hace mucho tiempo. Yo hice mi servicio social en la Filmoteca de la UNAM en los 90, clasificando material, y ahí encontré en la revisión de materiales que ya se habían pasado a video, una colección muy pequeña de 7 películas pornográficas silentes, presuntamente mexicanas. Fue una curiosidad, ahí se quedó la colección, pero ya posteriormente, en los 2000, cuando me acerco a la Facultad de Filosofía y Letras para hacer mi maestría en Historia del Arte, retomo una de esas películas para trabajarla, una película que se llama Viaje de Bodas, y pues fue muy interesante darme cuenta que era algo más que un mero divertimento, ¿no? Es una película que, por ejemplo, toma como personajes principales a un charro y una china poblana. Estereotipos que ya están muy hechos, claro. Exacto, y que si esta película es de los 30, estamos hablando de un proceso histórico en el que se está configurando la idea nueva de nación, ¿no? Después de la Revolución. Claro. Y dentro de este proceso, la pareja del charro y la china se vuelve o se yergue como la estereotípica de la nación nueva. Y en ese momento el porno empieza a destrozar esta pareja, no con el afán de dinamitar esta estructura simbólica del Estado, sino más bien como mostrar el lado B, lo que pasa en la vida erótica de una china debajo poblana. De las enaguas y debajo del Exactamente, lo que pasa generalmente atrás del sombrero. Exacto. Y esta película ya después nos dimos cuenta que estaba basada en el cancionero Picoto. Chema y Juana son los protagonistas de la película y eso lo supimos por un intertítulo que se encontró mucho tiempo después, donde se dice, ¿no? Del terruño a la capital llegan Chema y Juana. A partir de ahí vino un trabajo más arduo y para la tesis doctoral propuse trabajar 29 cortos, que son los que están digitalizados por la Filmoteca, de los más de 50 que resguarda. ¿De qué época más o menos? Estamos hablando de un periodo del 1910 aproximadamente a 1955. Es un proyecto, es largo el periodo, varios formatos. Hay muchísimo 16 milímetros, pero también encontramos que hay 35 milímetros y también hay, por ejemplo, nitrato. Encontramos 2 citas en nitrato pornográficas, presuntamente extranjeras, yo creo que sí son extranjeras, pero eso ya pasa en una segunda fase, cuando solicito a la Filmoteca que se me deje revisar la materialidad, las cintas, y ahí nos damos cuenta, de que la colección es más grande, de que está hecha cachos y de que esa colección de alguna manera nos revela en su estructura como cinta muchísimas estrategias que usaban los exhibidores para poder adecuarlas al público mexicano. O sea, era un cácaro, hizo la edición. Exacto. Cortaba las cintas. Cortaba las cintas. Nos dimos cuenta de algo que no se ve en la digitalización. Hay una película que se llama, o le ponen aquí, Mamaíta, que es una película de sexo grupal. Es una película que por los decorados, tiene mucha producción, está hecha seguramente en Francia. ¿Qué pasa? Que tiene intertítulos que aluden mucho al lenguaje vulgar mexicano. Cuando vemos la cinta nos damos cuenta que el exhibidor lo que hizo fue cortar los intertítulos en francés y agregó intertítulos mexicanos. Wow. E incluso le ponían una marca productora que era también una marca que era apócrifa, así tipo Guarachazo Mex. Y le ponían el sello, y obviamente esa estrategia de apropiación
Funcionaba pues porque el público estaba ávido de consumir ese tipo de material. ¿Y dónde se exhibía? Ahí encontramos dos cosas. A principios de siglo había unas salas que se llamaban salas para hombres solos. Wow. Muy elocuente el título. Una de ellas Absolutamente. estaba en los altos de la Santa Veracruz, aquí en Avenida Hidalgo, Ajá, donde está el Franz Mayer. donde está el Franz Mayer, Cerca de una iglesia. al ladito. Es muy elocuente que funcione así, pero en esa sala para hombres solos exhibían películas de este tipo. No obstante, es hasta los 30 que a partir de la existencia de él era librero, en realidad, se llama Amadeo Pérez. Amadeo Pérez era español, tenía una librería en Isabel la Católica, y esa librería, en la parte de arriba, tenía una sala de cine. Nada pequeña, era para 500 personas. Entonces, como en esa librería estaba especializada en sexualidad. ¿En qué año? Estamos hablando de los 30. Una librería Especializada, wow. Sí, pero desde el punto de vista, digamos, académico, ¿no? Había cosas de Freud, había cosas de... Pero había postales. Cuando él veía que alguien se detenía con las postales, lo invitaban para pasar, y entonces en la sala de arriba tenían proyectores, tenían equipo de revelado. Lecciones de anatomía completas. Absoluto, porque hasta tenían privados. Era una cosa impresionante. Ya después nos enteramos que tuvo este señor otra librería en Donceles, tuvo otra en Avenida Hidalgo y tuvo incluso un bar en Avenida de Las Palmas en los 40, que es el último que yo encontré como una requisa que hubo por parte de la policía, pero era una industria. O sea, era una mini industria que se movía por ahí. Clandestina, más o menos. Y en el centro de la ciudad y en librerías, porque además estos negocios estaban en librerías, lo cual me recuerda mucho, esas coincidencias, con la Venecia del siglo XVI, cuando Raimondi publica sus famosos desnudos con escenas sexuales, que le sirven a Pietro Aretino para hacer sus sonetos lujuriosos. Este libro se empieza a distribuir en las librerías de Venecia y está escondido en las librerías. Entonces, la gente iba, no le interesaban los sonetos, la gente iba con el pretexto de los sonetos a ver las imágenes de Raimondi, y ahí vemos esta estrategia de consumir pornografía siempre a través de un sistema que legitima ese objeto, consumo. El objeto cultural por excelencia que es el libro. Exactamente. ¿No? Wow, otra cosa es el arte. El arte, claro. Vamos a ver un ejemplo. Cuando este señor tenía una revista, publicaba una revista que se llamaba Forma. El subtítulo de la revista era Revista de Arte y Cultura Física. Sí, claro, claro. Era una revista que exhibía, como la revista Bea, pues chicas desnudas. ¿Y básicamente eran mujeres? Eran mujeres. ¿No había hombres? No. ¿No había LGBT? No. No, ok. Y entonces esta revista se vendía como una revista cultural. Cuando agarraban a la gente que los vendía, pues eran gente generalmente que no sabía leer, gente que atendía los puestos de periódicos. El primer alegato jurídico que daban es: yo pensé que se trataba de imágenes artísticas. Así está la portada. Ahí está la portada. Yo no sabía que esto era obsceno, que esto era vulgar. Claro. Y gracias a ese resquicio jurídico, que hasta la fecha sigue sin resolver. ¿Sí? ¿Sigue? Sí, que es lo obsceno, dónde acaba lo obsceno o lo vulgar y dónde empieza lo artístico. O sea, es una barrera que está todo el tiempo moviéndose. Y por esos resquicios jurídicos, pues, Amadeo y todo su equipo logran evadir la acción de la justicia, no una, varias veces. Muchas. Pero como dices, era una industria y había público. Digo, si es un negocio, sí, tendría que haber compradores y muchos. Sí, algo que nos habla de un comercio ávido es cuando revisamos las cintas, toda cinta de 16 milímetros o de 35 tiene unas marquitas que son un círculo, un triángulo, un cuadrado, que nos dicen, dependiendo de la marca, en qué año salieron de la fábrica. Bueno, a veces llegamos a encontrar copias con 5 marquitas, es decir, nos habla de que esa película había sido reproducida al menos 5 veces, copiada. O sea, la industria pirata también. Pirata, y
el perforado de la cinta estaba absolutamente masacrado, entonces también nos habla de que se reproducían y se reproducían muchas veces. Con frenesí. Exacto. Entonces, era un público muy ávido de estas películas. Oye, Juan, ¿y había, en tu investigación, encontraste algunos personajes notables que consumieran este tipo de arte? Me hubiera encantado, pero las notas periodísticas y eran súper, ¿cómo te diré?, temerosas de mostrar. Decían, en estas salas había banqueros, había políticos, había miembros del ejército, había sacerdotes, o sea, sí era un público vario, y lo que sí llegué a encontrar es que sus abogados de Amadeo muy probablemente habían sido abogados de renombre, incluso algunos que tenían que ver con la Suprema Corte de Justicia. O sea, eran abogados estaban blindados, que de alguna manera hacían su trabajo particular de defender a Amadeo, lo sacaban, ¿no? ¿Hasta qué punto saber si fueron o no clientes? No lo sé, no tengo, pero pues es muy probable, ¿no? Igual les pagaban. Exacto. ¿Por qué? Pues porque era un producto muy demandado. Muy demandado. Y además todo el mundo sabía que existía, todo el mundo sabía dónde verlo. Se enoja el detective en su reporte jurídico, se enoja el detective porque dice, lo agarramos, encontramos esto, requisamos el otro. Y se enoja porque le dice, voy a salir en 3 días. Y en efecto, estaba en 3 días fuera. O sea, era verdaderamente una industria muy bien afincada en México, y es muy probable que ellos hicieran películas, las revelaran, las distribuyeran, porque algunas de esas películas que tiene la Filmoteca fueron localizadas, por ejemplo, en Uruguay. O sea, se habla ya también de un comercio hacia otros países. Entonces, sí nos da indicios. Desgraciadamente, encontrar material documental es difícil, porque están hechas en la clandestinidad absoluta. Claro. De hecho, hasta los créditos de las películas no tienen... No son fiables. O sea, no, claro. Son albures. Son albures, absolutamente. Y los nombres, las productoras, alguien me preguntaba que si la Secretaría de Gobernación sabía de esto. Digo, las películas nunca pasaban por gobernación. No, o sea, se hacían... El formato de 16 milímetros permitía eso, grabar en jardines, grabar en hoteles, agarrar de la ocasión cualquier cosa. Entonces, eso de alguna manera hacía que fuera un comercio pues por abajo de los estándares jurídicos de cualquier película. Pero digamos, era también una forma de fomentar la industria cinematográfica. Son los que más invertían porque en efecto era muy rentable, ¿no? Sí, era muy rentable, y además, calculando un poco de acuerdo al salario mínimo de la época, entrar a ver una de estas películas costaba lo mismo que entrar a ver a Tintán en el Follies, por ejemplo. Wow. Entonces, $2, $2.50. Y también encontramos algo que hasta la fecha continúa en el porno actual. Las mujeres ganaban más. Era una industria donde las mujeres ganaban más por participar. En algunas ocasiones encontramos llamados a la gente de que por favor, si veían al actor o a la actriz en la calle, que por favor no los identificaran, no les dijeran nada, un poco para mantener el anonimato de los mismos, ¿no? Entonces, sí era como que una complicidad también con el público. El público se mantenía... Y querían seguir teniendo acceso a más material. Claro. Exactamente. Y eso no se iba a acabar, porque ¿de qué se nutría el porno mexicano? Se nutría del imaginario que estaba alrededor. No solamente el Cancionero Picot. Encontramos una película que alude al Monje Loco, que como tú sabrás era un programa de radio muy famoso, y ahí hay un capítulo del Monje Loco donde el monje pues somete a una mujer, presumiblemente la mata y después hace un acto necrófilo ahí, o sea, una cosa tremenda. Encontramos también Goyo Cárdenas, que él comete sus asesinatos en el 42. De los padres del asesinato serial, ¿no? Exactamente, y que el caso de Goyo Cárdenas es llevado al porno al menos en 2 ocasiones, o sea, ahí encontramos 2 películas en donde Goyo Cárdenas es el intérprete, y donde vemos, además del acto sexual con la chica, el personaje. Está representado, ok. Sí, no, yo dije, genial, bueno, pues ¿no? Están como ahora. No, ya tengo las pruebas. No, Goyo era
digamos, el La personaje. inspiración del personaje. Y de alguna manera venía después el asesinato, ¿no? De la chica. Entonces, pues sí, o sea, de eso se nutría el porno mexicano, de personajes que estaban alrededor. Es muy probable que muchas de las cintas que muestran a sacerdotes como parte activa de los actos sexuales hubieran circulado durante la Guerra Cristera, lo cual transforma a esas películas involuntariamente en una estrategia política, ¿no? Del Estado de contrapropaganda contra el clero. En fin, son hipótesis, digamos, si ha sido, o sea, todo el material que encontré lo encontré en archivos jurídicos e investigando directamente en las cintas. De ahí en fuera es muy complicado, prácticamente no hay nada. Incluso en los archivos jurídicos, según requisaron a álbumes, películas, no hay nada de eso. No hay ninguna Nada, evidencia. nada, Claro. no hay evidencias. El cuerpo del delito desapareció. Pues los jefes se los llevaron para consumo propio, seguramente, para consumo propio. Entonces, pues sí, es una industria que juega mucho con esto de lo prohibido, del obsceno y de lo que no hay que ver, pero que todos vemos, ¿no? Sí, bueno, me recuerda mucho también en los 60s, pues a todas, en los 50s, a María Victoria, a Tongolele, las acusaban de incitar a la disolución social. Claro. Por su forma de bailar, por su forma de vestir, pero quienes estaban en las salas eran políticos y policías también, o sea, sí. Era como el doble discurso, ¿no? Y que de hecho ese tipo de manifestaciones se notaban a veces hasta con cierta ironía en lugares como el famoso Teatro Apolo, que tenía mucha fama en los 20, 30, pues porque ahí sí había sexo en vivo. Y entonces todo el mundo sabía que en el Apolo cualquier cosa que fueran a ver, y como estaba escondido ahí en las Vizcaínas, iba a haber esa promesa de hardcore en vivo. Entonces, Ayala Blanco recuerdo que pone en uno de sus libros un epígrafe de, ¿verdad que en el Apolo no se desnudan las mujeres, señor cura? Y claro, ¿por qué? Pues porque también había seguramente personas de la iglesia o de cualquier iglesia que iban a ver estas funciones. Entonces, sí era una industria y era parte, pues digamos, de un imaginario amplio que empezaba con el Bataclan en los 20, pero que se siguió con el teatro de revista. Yo siento que del teatro de revistas salió mucho de los personajes y el vestuario que utilizan en estas películas. Es altamente probable, porque es un vestuario mínimo, es casi simbólico. Yo le llamo un ropaje diegético, que lo único que hace es prepararnos para ver pues, la coreografía sexual, ¿no? Que eso es lo que realmente importa en el género pornográfico. ¿Y el concepto del obsceno se ha mantenido con este doble discurso de sí pero no, o sí has visto que hay cambios? El mismo concepto del obsceno tiene trampas. Etimológicamente alude a lo vulgar, a lo impropio, a lo torpe, pero por otro lado hay una etimología que muchos dicen que es falsa, que alude a lo que está fuera de la escena, es decir, lo que no tenemos que ver o lo que no podemos ver. Creo que esta noción de ocultamiento se mantiene hasta la fecha. Si bien es una época en la que cualquier persona que tenga un dispositivo conectado a internet puede consumir pornografía gratis, sigue habiendo ciertos temores hacia la pertinencia o la apertura total a la vista, ¿no? No sé, han cambiado las dinámicas de censura. Más bien, yo creo que ahora son dinámicas de control, ¿no? Pero de alguna manera esta mirada domesticada, esta mirada castigada, si es que llega a ver lo que está prohibido, claro, se mantiene. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera eso logra que podamos ver las cosas o imaginar las cosas que quedan fuera de cuadro. A veces no necesariamente tiene que ver con el sexo. Muchos periódicos los censuran porque aparecen cuerpos descabezados, decapitados. Y bueno, entonces el señalamiento es, no se tiene por qué ver eso. Hay un derecho a la imagen de la víctima en este caso. Y se argumenta, y creo que está bien argumentado. Pero al lado de eso hay siempre una chica
con poca ropa, ¿no? La de la página 3. La de la página 3 de Ovaciones, por ejemplo. Entonces, es ese doble juego, es esa doble moral que se sigue generando todavía en los medios, y que me recuerda mucho un par de versos de Pellicer, ¿no? Que decía que el bien y el mal por los ojos entran, ¿no? Ojos que nada ven, almas que nada entregan. Este paso de lo visual a lo táctil es siempre el miedo de dejar el voyerismo para actuar, ¿no? Entonces, tú hablaste, Juan, al hablar de censura, sobre todo de control. sí. Y yo estaba pensando que, bueno, se ha traspasado, digamos, esta práctica por lo obsceno o el gusto por lo prohibido, pues a las redes sociales. Y hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en el caso de Canal 22, ha hecho grabaciones, por ejemplo, de la reproducción que tienen del Miguel Ángel, pues ahí en la colonia Roma o en un museo, y la imagen la bajan automáticamente porque se ve el cuerpo desnudo de ese David, Ajá. asimétrico, ¿no? Y en cambio nos enteramos por la prensa que imágenes porno de Taylor Swift circularon durante 19 horas. ¿Cómo que no se dieron cuenta durante 19 horas que estaba reproduciéndose en muchos lugares esas imágenes? Ahora sí que dicen que es inteligencia artificial la que las hizo, pero estuvieron circulando y circulando hasta que las bajaron. ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere controlar? Es que una cosa, hay que ver que los medios y las redes sociales responden a criterios de mercadotecnia. O sea, absolutamente. Mientras más se ven, sí, me dan más números, vendo más. exactamente. Entonces, mientras más likes tenga, mientras más se vuelva un video viral, así lo permita o me haga el que no veo, lo que genera es... El jefe dice, déjalo otro ratito. Que en todo el mundo esté circulando esa imagen. Y aunque la prohíbas, ya medio mundo va a tener esa Tienes imagen un bajada. promedio altísimo de vistas. Exacto. O la va a tener ya en su computadora o la va a tener ya en un lugar en donde va a poder distribuirla también. Es una, hasta cierto punto, una hipocresía este juego, y es muy perverso, porque por otro lado, el David, que desde que lo esculpieron ha creado polémica porque es un desnudo masculino, de alguna manera sigue siendo objeto de esta mirada que castiga, esta mirada castigada, ¿no? Esto no sí no lo puedes ver. Claro. Esto no lo puedes ver porque te puede provocar a lo mejor un dejo de excitación. Es algo que ha ocurrido significativamente a lo largo de la historia. Pero no es mecánica la reacción. No. Si no, imagínate, seríamos... No, bueno, ese es el asunto. O sea, que nosotros de alguna manera puedes reaccionar o sea, hay imágenes que te pueden generar algo, pero eso no implica que no tengas la capacidad de voluntad o de mantenerte dentro de ciertos criterios de comportamiento social. Es como decir, el cine de rateros provoca que la gente empiece a saltar más. Es un poco darle mucho peso a la cinematografía como pedagogía. Claro. Pero bueno, te decía de esto esto pasó en la Tate a principios del siglo con la Venus en el espejo de Velázquez, ¿no? De momento se dieron cuenta que esta hermosísima pintura era muy asediada o muy visitada por caballeros. Entonces, muchos varones se quedaban viendo por horas la pintura de Velázquez, y hubo una reacción por parte de una feminista que no tenía nada que ver con digamos, con la fama que tenía ya la Venus, sino más bien como una reacción para llamar la atención. Llegó a tasajear la Venus. Y lo curioso fue que al otro día los periódicos no dijeron tasajeó un cuadro, tasajeó un cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo fue el alterado, es la representación de un cuerpo. Pero a tal grado llega ese imaginario que dotamos a las imágenes de corporalidad, ¿no? Y a las imágenes cinematográficas, pues lo que hacen es generar fantasías, poblar fantasías, y ese es el gran éxito del porno. El porno ha sido fiel a su mala reputación y a su discurso desde que existe, desde antes que se llamara porno, pero de alguna manera
juega a desear, a que tú como espectador desees, pero no a satisfacerte. Y ese es su gran gancho mercadológico. Es la ventana que nos muestra y nos impide. Exactamente. Alcanzarlo. Ahí está el deseo, tú también desea, pero yo no te voy a dar la satisfacción del deseo. Y Pero entonces voy a regresar. Pero puedo abrir otra ventana. Ah, si claro. tú quieres. Por eso se exhibía en burdeles, en la Francia de los 20, por eso se exhibía. O sea, es parte como de una estrategia. Pero, pues claro, o sea, finalmente la excitación a través de la vista, pues alude a un voyerismo del que todos los homo videns somos parte, ¿no? O sea, técnicamente las imágenes que vemos nos incitan a poblar nuestros propios deseos o nuestras propias frustraciones. Entonces, estamos atiborrados de imágenes. La pornografía solamente es parte del menú. Muchísimas gracias, Juan Solís, por aproximarnos ahora sí que al cuerpo del delito. No, gracias a ustedes por invitarme y a sus órdenes. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo los espero aquí la próxima semana.